Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy tenéis una doble subida. Como estáis viendo, voy a subir un vídeo a las 9 y algo de la noche. Y sé que es raro, pero básicamente hoy había anunciado un directo y no he podido por trabajo, me he liado, se me ha hecho tarde. Y hay un par de cosillas de las que me apetece hablar, pero que como estamos justo en este final de pretemporada y están pasando muchas cosas, siento que es posible que si grabo el vídeo y lo programo para mañana hayan pasado tantas cosas que ya no tenga sentido. Así que me apetece eso, dedicarle 10 minutos a hablar de cosas muy secundarias, cosas que no deberían merecer hacer un vídeo, pero me apetece. Tengo ganas de hablar de esto, me apetece sacarlo del pecho. No es nada, no es que esté enfadado ni frustrado con nada, pero bueno. Así que vamos a hablar de unas cuantas cosillas que han pasado recientemente, porque recordemos que el 21 de octubre es el día límite para que se hagan esos movimientos de pretemporada, ¿no? El día en el que los equipos tienen que bajar esas plantillas de hasta 21 jugadores a 15, tienen que tener 15 jugadores en contrato regular como máximo, cuando ahora pueden tener 18. La fecha límite para las extensiones de contrato de novato, que seguimos teniendo silencio total, lo cual me parece increíble, a ver qué pasa. Y ya estamos viendo algunos jugadores cortados, hemos visto algún movimiento, hemos visto contrataciones como la de Scottie Pippen Jr., el intercambio de McDaniels por parte de los Sacramento Kings. De hecho, justo antes de empezar a grabar este vídeo, he visto que los Kings han utilizado una de sus dos plazas para ofrecerle un contrato a Doug McDermott, por ejemplo. Y nada, vamos a hablar de unas cuantas cosas. Es, bueno, solo vosotros y yo, no va a haber imagen aquí ni mucho menos. Así que nada, un vídeo para esos que tengan ganas de escucharme hablar de cosas bastante irrelevantes y que no van a afectar realmente a la NBA. Dicho esto, like, suscribiros, comentadme abajo lo que opináis y vamos a hablar sobre cosas. Para empezar, ¿qué cosas me parecen importantes? Quiero hablar del caso de Lonnie Walker. No ha ocurrido a fecha de grabación de esto, espero que, dado que voy a acabar el vídeo y subirlo, espero que no pase nada ahora. Pero quiero hablar del caso de Lonnie Walker y vamos a empezar por ahí. Y es que la situación de Lonnie Walker está siendo un poco frustrante. Y es lo que todos esperábamos, o al menos todos los que tenemos un poco claro cómo funciona esto, esperábamos. Lonnie Walker firmó un contrato Exhibit 10 con los Boston Celtics, lo cual implica que es un contrato no garantizado en el que se lleva un dinero extra si se pasa 2 meses en el equipo de G-League de los Celtics, ¿no? Los Celtics tienen la plantilla con 14 contratos garantizados y uno extra, que podría ser o debería ser el de Lonnie Walker en un contexto normal, ¿no? Porque Lonnie Walker ha jugado lo suficientemente bien como para merecerse esa plaza. El problema es que cualquier equipo que está sobre el impuesto de lujo suele intentar mantener la flexibilidad, porque pagarle a un jugador extra cuando estás pagando ese impuesto de lujo, cuando no estás obligado a tener más de 14 jugadores en la plantilla durante todo el año, supone un gasto considerable. De hecho, según Keith Smith, que es un tío que sabe muchísimo más que yo de esto, según sus cálculos, la mínima del veterano de Lonnie Walker para los Celtics no son los 2 millones de dólares o 2, algo millones de Lonnie Walker. Para los Celtics costaría 11 millones. Y es cierto que 11 millones en el contexto de la NBA no es tantísimo, pero 11 millones por el último jugador en tu plantilla, aunque no sea el peor jugador de tu plantilla, es mucho dinero. Y eso es lo que hace que, a menos que nos sorprendan, lo más probable es que los Boston Celtics vayan a cortar a Lonnie Walker, aunque no deberían hacerlo. Es lo más probable. Van a querer mantener ese espacio libre, van a querer ahorrar ese dinero y probablemente rellenar ese espacio en enero, o tal vez en el cierre de mercado. ¿Quién es el principal culpable de esto? A ver, culpable tampoco, pero es Brad Stevens. Y no porque Brad Stevens lo haga mal, Brad Stevens es un genio, es buenísimo y uno de los mejores general managers de la NBA. Pero para mí hizo una cosa mal en febrero, lo dije en su momento ya y reitero, que fue pagar una segunda ronda, debería haberle recibido para empezar, pero pagar una segunda ronda por Jaden Springer. Jaden Springer ahora es un jugador que no va a aportar nada, para mí era evidente, pero bueno, es un jugador joven que inicia ahora su cuarta temporada, entiende un poco el atractivo, aunque no lo tenía. Y Springer es un jugador que va a cobrar 4 millones y algo, que es peor que Lonnie Walker y que como tiene un contrato garantizado va a estar ahí. Y eso es un poco el tema, ¿no? Que al final yo veo a fans frustrados, he visto bastante por ahí por Twitter, fans frustrados con que Lonnie Walker vaya a ser cortado casi seguro, aunque no haya nada oficial, y Jaden Springer se queda. Pero es que Springer tiene su dinero garantizado. Cortar a Springer no le ahorra dinero a los Celtics. Si le ahorrase dinero, claro que lo cortarían. Que a lo mejor ahora Brad Stevens, como es muy bueno, acaba moviendo a Springer y sacando algo por él, o Springer junto a un par de segundas rondas por un jugador que cobre menos que esos 4 millones y algo que cobra, y acaba sacando valor. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Pero de entrada es un movimiento malo dentro de unos años muy buenos, ¿no? Es una tontería. Pero sí, me encantaría que Lonnie Walker se quede, estoy 90% seguro que lo van a cortar y es una pena, pero es la realidad de los Boston Celtics, que tal vez si nadie le ofrece un contrato a Lonnie Walker, me sorprendería porque creo que lo ha hecho lo suficientemente bien, en enero sí que lo fichan, porque después de unos meses los contratos se prorratean, esos 11 millones a lo mejor ya cuestan 8, ¿sigue siendo mucho dinero? Sí,
pero es un poco menos y tal vez sea suficiente para colarlo, ¿no? Pero bueno, dejamos ya de lado el tema de Lonnie Walker. Ojalá esté equivocado y se quede en la plantilla, de verdad, pero lo veo difícil. Quiero hablar ahora del intercambio de Jalen McDaniels, el McDaniels malo, ¿no? El hermano mayor. Este intercambio ocurrió hace ya un par de días y obviamente no es motivo para hacer un vídeo, pero me apetece hacer un vídeo sobre esto, ¿no? McDaniels fue intercambiado, bueno, antes del draft, desde los Toronto Raptors a los Sacramento Kings. Le quedaba un año de contrato y 4,7 millones de dólares de salario, y en un movimiento en el que los Kings ahorraban dinero, era el motivo por el que lo hicieron, ¿no? Consiguieron a Jalen McDaniels, perdón. Los Kings en ese intercambio original de la noche del draft con los Raptors enviaron a Davion Mitchell, Sasha Vezenkov y una segunda ronda, que sería el pick 40 y algo, el que se convertiría en Jamal Shead, básicamente, a los Raptors a cambio de McDaniels. Los Raptors se subían salario, consiguieron una segunda ronda, un par de jugadores, y de hecho los Raptors tuvieron muchísima suerte, porque al final Vezenkov se quiso ir y acordaron pues cortarlo por $0, que es algo que obviamente le hubiera gustado a los Sacramento Kings y tal vez no hubieran hecho este movimiento, ¿no? O sea que en cierto modo los Kings, por ahorrarse el dinero de Vezenkov, intercambiaron a Davion Mitchell por un jugador que cobra lo mismo, porque Mitchell y McDaniels tienen salarios similares. Intercambiaron a Davion Mitchell por un jugador que cobra lo mismo y que es peor, o al mínimo, o como mínimo tiene menos potencial, y pagaron una segunda ronda por sumar a Vezenkov, ¿no? Y Vezenkov al final desapareció a nivel de carga salarial, ¿no? Y tras eso, como tampoco les interesaba este salario de McDaniels de 4,7 millones, buscaron un equipo dispuesto a absorber ese salario, y esos son los Spurs. Los Spurs se llevaron una segunda ronda de los Kings, por cierto, interesante, la segunda ronda una segunda ronda de los Kings, perdón. Una segunda ronda, en mi opinión, interesante, aunque quién sabe, porque es el pick de los propios Sacramento Kings de segunda ronda de 2031, que nunca se sabe cómo va a estar ese equipo en ese momento, ¿no? Se llevaron también $2 millones por absorber esos 4,7 millones de McDaniels y cortarlo. O sea, San Antonio se come un poco de salario, se lleva una segunda ronda, no les afecta, muy bien por su parte. Y con eso los Kings generaron un espacio extra en la plantilla y sobre todo un margen de cara al impuesto de lujo, que es el motivo por el que querían librarse de McDaniels, ¿no? Los Kings tenían 14 jugadores en la plantilla y estaban solo como $1 millón del impuesto de lujo, no iban a querer superar eso. Al mover a McDaniels se quedaron más bien en unos 6 millones por debajo y con 2 espacios libres. Ya han ocupado uno con Doug McDermott, eso lo he visto en Twitter justo antes de empezar a grabar. Sinceramente no sé si McDermott tiene un contrato garantizado o no, pero tiene pinta de que fichándolo ahora es posible que sea así. O sea que tal vez McDermott sea el jugador 14 de los 15 y aún así estarán unos 3,5 millones por debajo del impuesto de lujo y con un espacio libre. Vale, es un movimiento de Sacramento puramente por ahorrar dinero. No le salió muy caro, pero sí que sacrificaron a Davion Mitchell, que fue un pick de lotería hace 3 años y que en esta cuarta temporada tal vez como base suplente en Toronto sea interesante. Por cierto, sobre McDaniels diré que hace 2 años en Charlotte me gustaba mucho, tuvo un año muy bueno y no lo hizo mal en Filadelfia tampoco, y por eso se ganó esos más o menos 9 millones en 2 años, pero en Toronto el año pasado fue desastroso y habrá que ver este año. Ha sido cortador, es agente libre. A mí me parece un jugador que podría ser interesante como jugador alero 3&D por la mínima del veterano. Algún equipo debería hacerle alguna oferta, pero bueno, ya veremos qué pasa con Jalen McDaniels. Y la otra cosa de la que quiero hablar hoy, con esto ya acabamos con este vídeo raro, muy raro. Es un poco como mini podcast, ¿no? Esto, porque es hablar, es un popurrí, no sé, no sé, de hecho no sé ni cómo titular este vídeo, a lo mejor lo llamo bonus track o no tengo ni idea. Estoy, bueno, ya veis, es un enfoque un poco raro este, pero bueno. Quiero acabar hablando de Scottie Pippen Jr., porque esto yo me lo esperaba, la verdad, pero me alegro mucho que haya ocurrido. Ayer, creo, los Memphis Grizzlies convirtieron el contrato de Scottie Pippen Jr., que estaba en contrato dual, a un contrato regular. Es un contrato de esos súper ventajistas para el equipo, ¿no? Al final, Scottie Pippen ha firmado un contrato de 4 años por la mínima del veterano, con solo 2 años y medio garantizados, o sea que eso, el tercer año solo está parcialmente garantizado, el cuarto no está garantizado. Si Scottie Pippen sale bien, si es capaz de aportar un poco, si es capaz de ser un base de 15 minutos por partido, tienen un jugador por 4 años cobrando poquísimo capaz de aportar minutos. Y creo que Scottie Pippen es capaz de ser ese tercer base estable y útil. Desde el día que llegó a la NBA, pareció un poco evidente, ¿no? Viendo su rendimiento en ese momento en los Lakers, más en el equipo de G-League, ¿no? Pero saltando de un equipo a otro en contrato dual, que Scottie Pippen es pequeño. De hecho, yo lo he comparado alguna vez, creo, con Bronny James, ¿no? Son similares en el sentido de que Bronny tal vez sea un mejor atleta, pero Scottie Pippen también es un muy buen atleta, es también pequeño, pero es un jugador que se pasó varios años en la universidad desarrollándose y llegó ya como un buen defensor, un jugador con capacidad de operar como base a un nivel muy superior, y le ha costado aún así. Esta es, si no me equivoco, su tercera temporada, se pasó 2 años saltando de un lado a otro en contrato dual, y creo que los Grizzlies aquí se llevan
bueno, iba a decir el gordo, eso es pasarse cuando hablamos de un tercer base posiblemente, pero que se han llevado una joyita aquí. Scottie Pippen Jr. se merecía esto, creo que va a ser útil. Con la salida de Derrick Rose en Memphis hay un espacio ahí para ocupar 15 minutos en la rotación probablemente, y creo que se los merece. Y de esta manera Memphis pasa a tener a Scottie Pippen en contrato regular y genera un espacio en contrato dual, que ojo a la posibilidad de que se vaya para Yuki Kawamura, el jugador japonés lo está haciendo bien y no se merece un contrato regular, pero tal vez ese espacio en contrato dual no esté mal. Sabemos que a los Grizzlies no le molesta tener en plantilla jugadores muy pequeños, ¿no? Jacob Gilyard estuvo ahí el año pasado precisamente y sería guay, ¿no? Y esa combinación Yuki Kawamura Zaki D está siendo muy interesante en pretemporada. Pero eso, me alegro mucho por Scottie Pippen y me alegro por los Grizzlies, que en este momento tienen a Vince Williams, a Gigi Jackson, a Scottie Pippen, y creo que me estoy dejando a alguien más en jugadores que realmente cobran la mínima del veterano, algo muy cercano a la mínima del veterano y que pueden llegar a ser útiles y productivos. Así que muy bien por parte de Memphis. Y con eso creo que ya es todo. Es cierto que hay más transacciones ahora mismo. Estamos en este momento en el que, eso, en los próximos 15 días los equipos deberían... bueno, o van a tener que hacer limpieza, ¿no? De plantilla, porque es que no pueden básicamente iniciar la temporada con 16, 17, 18 jugadores. Están obligados a cortar y habrá muchos jugadores cortados de contrato dual o de contrato de Exhibit 10 y ya está. Pero a lo mejor vemos alguna sorpresa ahí. Por ejemplo, en el vídeo de ayer de hoy de hecho, de los Blazers hablaba de esto, de que los Blazers, por ejemplo, tienen que decidir si se quedan a Davonte Graham o si lo cortan como jugador no garantizado y ya está. Pero tal vez tengan que cortar a alguien diferente. Y ahí veremos un par de decisiones interesantes más. No sé, tengo ganas de ver cómo avanza todo y ver de verdad si hay alguna extensión de contrato de novato, que es que esto no acaba. No, o sea, más bien esto se acaba y no hay manera. Vale, ya está. 12 minutos hablando de cositas así random. Ya llega, ¿no? Gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. El segundo del vídeo de hoy así extra. Y que tengáis un buen día. Adiós.